Buenas noches. Efectivamente, estamos aquí. Terminado el proceso electoral, para nadie debe ser una sorpresa lo que ocurrió. Nosotros sabíamos, tanto Giorgi como yo lo dijimos muchas veces, el país estaba de acuerdo, las encuestas todas daban como ganadores a los candidatos del partido de gobierno. A nadie debe tomar por sorpresa el que Carolina Mejía haya ganado con un altísimo porcentaje, igual que Peña en Santo Domingo Oeste, Betty Jerónimo, el otro de Santiago de los Caballeros, en fin. Recuerdo que el periódico de Miguel Medina, debo tenerlo por ahí, produjo una encuesta en la que todos esos candidatos estaban muy arriba. Posteriormente, el Centro Económico de Santiago hizo lo mismo y coincidían las encuestas. Algunos empresarios mostraron encuestas a lo interno que daban esos resultados. Poco más, poco menos, pero eran los mismos resultados. La encuesta que yo frecuentemente veo, que ordena el expresidente Hipólito Mejía, por igual daban esos resultados. Los partidos de oposición sabían que eso iba a ocurrir. No los tomó por sorpresa. La política es una ciencia. La política ya no se hace de oídos. La política se maneja con números, con encuestas, con percepción. Y tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, que son las cabezas de los principales partidos de oposición, sabían que iban a perder ampliamente. Y en efecto así ocurrió. El Partido Revolucionario Moderno obtuvo una aplastante mayoría. La oposición ganó algunos municipios muy pequeños, por escasos votos, y también en esos casos en que no ganó el partido de gobierno, se debió a las propias diferencias entre los dirigentes del PRM. La disputa, el que soy yo, no que eres tú, y que no lograron ponerse de acuerdo. De haberse puesto de acuerdo en esos pequeños municipios, también hubiera ganado ampliamente el partido de gobierno. Ahora bien, mis amigos, esto debe llevarnos a una reflexión, tanto al partido de gobierno como a los partidos de oposición, a la clase política en sentido general. La abstención fue muy alta, muy alta, demasiado alta. Alguna gente me dirá, bueno, el problema es que las elecciones municipales no concitan mucho interés y siempre hay una gran abstención. Y es cierto, es verdad, porque los municipios han perdido mucha fuerza, han perdido muchas facultades. Se las ha quitado el gobierno central o ellos mismos las han perdido por inacción. ¿Cuál es la reflexión a que yo llego? Bueno, que hay que hacer una sola elección. Que vuelva a reunirse esa llamada clase política, decidan hacer una elección cada 4 años, porque las elecciones congresuales y presidenciales sí concitan mucho interés, no así las municipales solamente. La abstención siempre ha sido un 40, un 28, un 35, hasta de un 30%, porque la gente le perdió interés a las elecciones. A mí qué me importa que elijan un síndico u otra, o una alcaldesa o un alcalde, pero si en esas elecciones también yo tengo que elegir, además del alcalde, los regidores, tengo que elegir los diputados, senadores y al presidente de la República, entonces sí concita mucho más interés. Pero además, el gasto es mucho menor. El gasto de la Junta Central Electoral, el gasto de los propios partidos y el gasto de los candidatos.
La democracia dominicana es muy, muy cara, cada vez más cara, y los resultados muchas veces no se corresponden. Por lo tanto, yo creo que hay que revisar esto, número uno. Lo otro es la correlación de fuerza. La correlación de fuerza. En estos momentos, el partido de gobierno se torna, sin ninguna duda, como la principal fuerza política electoral de la República Dominicana. Es el partido más grande, el partido que concita mayor interés y que a la gente le gusta más. Lo demuestran las elecciones. Pero si hay un ganador entre todo esto, entre los 111, ciento que yo cuántos municipios que ganó el PRM, si hay un ganador verdadero, se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. El gran ganador es el presidente de la República. Usted me preguntará, ¿por qué? Bueno, porque pocas veces, tanto Giorgi como yo, hemos visto a un presidente de la República echarse encima, literalmente, a Carolina Mejía, que no necesitaba mucho. Echarse encima a Ulises en Santiago, echarse encima a Dio Astacio y a todos los candidatos municipales de las provincias más importantes del país. Las veces que el presidente de la República visitó Santo Domingo Oeste, las veces que el presidente de la República visitó Santiago, las veces que el presidente de la República recorrió todo el Distrito Nacional junto a Carolina Mejía, las veces que el presidente fue al sur, fue al este, respaldando, yo mismo lo acompañé cuando fuimos a Higüey, para respaldar a Karina, ¿no? Aristi, que ganó. Es decir, el presidente de la República ganó las elecciones, la ganó ampliamente. Y ese triunfo es un preludio de lo que va a pasar en las elecciones de mayo. Dice un tuit hoy, Víctor Díaz Oruga, es ministro de Obras Públicas y un funcionario muy importante en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, que si la Fuerza del Pueblo y el PLD ahora no se consolidan en la unidad, en la alianza, y si no tienen la capacidad orgánica y material de llevar a la gente a votar, que dejen eso. Porque las elecciones se ganan y se pierden el día D. Pero ya tú tienes un precedente, que son estas elecciones, donde la gente votó en los municipios fundamentales, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, la capital, la provincia. Si Luis Abinader ganó en toda esa provincia, por mucho, entonces no hay duda de que eso se va a replicar en las elecciones presidenciales, en las elecciones congresuales. Y el PRM está previsto que gane entre 25 y 26 senadores, incluyendo la capital. Y ustedes lo verán. Por igual, el presidente de la República ganará las elecciones con alrededor de un 60%. En primera vuelta, sin ninguna duda. Se pueden unir el PLD y la PUPU. Y como quiera, el presidente Luis Abinader ganará las elecciones. Y porque ya este pueblo lo decidió de ese modo. No hay vuelta atrás. Es un tsunami. Y ese tsunami, ese golpe de pueblo del que hablaba el presidente, se puso de manifiesto en estas elecciones. Olvidémonos del pataleo, olvidémonos de los recursos, del uso de los recursos del Estado, etcétera, de todas esas cosas. Porque yo le pregunto a Rubén Maldonado y a otros, ¿dónde estaban ellos durante los 20 años en que el PLD fue gobierno de este país? Que hasta abortaron unas elecciones. Y no tienen calidad moral para hablar sobre ese tema. Es verdad. Yo vi o me enteré de compras de cédula, no del partido de gobierno solamente, sino del Partido de la Liberación Dominicana, de la PUPU,
es decir, casi todos los partidos políticos. Que eso hay que evitarlo, que eso hay que eliminarlo, sí, ciertamente. Pero yo le voy a decir sinceramente, yo creo que estas son las elecciones en las que menos uso de recursos del Estado vimos, en la que el partido de gobierno no tenía necesidad de comprar cédulas. El partido de gobierno iba a ganar, sin duda, que es consecuencia de la obra de gobierno del presidente Abinader. Es que lo que ha hecho el gobierno, lo que hizo el presidente, con todos los municipios, grandes y pequeños, la inversión del gobierno, la descentralización del presupuesto nacional, da como resultados lo que pasó en las elecciones de este domingo. Tan simple como eso, mis amigos. Entonces no le busquemos a quinta pata al gato, porque el gato no tiene quinta pata, más tiene 4. Y olvidemos del pataleo. Lo que tiene que hacer la oposición ahora es sentarse y ver qué fue lo que pasó y por qué pasó. Y producir un cambio. Por ejemplo, yo digo, Abel Martínez, en un acto de sinceridad, él debería renunciar. Debería renunciar a la candidatura presidencial. Perdió Santiago, perdió su plaza. Y no pasa de un 10, un 12, un 13%, ni pasará. Entonces, ¿qué dice la prudencia? ¿Qué dice el sentido común? Le pido perdón a Giorgi porque me he extendido mucho en este comentario. ¿Qué dice el sentido común? De la política. Que esto no va a avanzar. Que en segundo lugar, yo decía en un tuit, Leonel Fernández es un candidato sin partido. Leonel no tiene partido. Y lo demuestran los resultados de estas elecciones. Eso lo hará Giorgi más adelante. Pero Abel Martínez es un candidato con partido, pero sin condiciones. Porque el Partido de la Liberación Dominicana es un partido grande. Sigue siendo un partido grande a pesar de la derrota. O sea, él es un candidato con un partido. Pero es muy mal candidato. Muy mal, sin arraigo, sin carisma, sin discurso. No tiene nada en la bola, como diría la gente del pueblo. Por lo tanto, lo que debería hacer es renunciar, o que el comité político, encabezado por Danilo Medina, le diga, ven acá, viejo, mira, las encuestas durante los últimos años, tú no pasa, no llega a un 15%, al contrario, lejos de subir, baja. Vamos a poner otro, o vamos a hacer un acuerdo con Leonel, lo cual es muy peligroso también. Pues como ha dicho Giorgi muchas veces, el interés de Leonel es destruir el PLD. Pero la misión de Danilo Medina y del PLD es no dejarse destruir. Y yo lo he dicho otras veces aquí, lo mejor es que sigan separados, pensando en el 2028, pensando en la sobrevivencia, en el que el PLD pueda recomponerse de cara al futuro. No ahora, no, pues ya ellos no tienen futuro. El PLD ni la Fuerza del Pueblo tienen futuro, que no sea más allá de las elecciones. Den por descontado la reelección. Eso no, mire, eso ya no tiene vuelta atrás. El presidente se va a reelegir holgadamente. Entonces, ¿qué debe hacer el PLD? Bueno, entonces vamos a ver todo esto, vamos a recomponernos, vamos a reorganizarnos, vamos a fortalecernos internamente, vamos a garantizar que la estructura nacional se mantenga firme y después de las elecciones de mayo, entonces comenzamos de nuevo con otro partido, otro liderazgo, otras caras. Ahí ellos tienen ahí gente como Francisco Javier García, Domínguez Brito, el otro y el otro. Ellos tienen con qué recomponerse. Ellos tienen. El partido que sí no tiene muchas opciones es la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo solamente tiene un hombre, que es un cacique, que es Leonel Fernández, que hizo un partido para él, y solo para él. Entonces, perdónenme que me haya extendido tanto en este comentario, pero quería como expresar mi visión de lo que pasó en las elecciones pasadas, lo que va a pasar en las venideras y cuál es hoy la correlación de fuerza en el ámbito político electoral.